tanto han equivocado con un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos de Tomaso. Él es experto en Derecho Constitucional. Hay un tema trascendental en debate: el federalismo como posibilidad de cambio en el Ecuador. Quisiera que precise, doctor, ¿cuál significaría el cambio sustancial para los ciudadanos si pasáramos del unitarismo al federalismo? Muchas gracias por la invitación. Pues el cambio de modelo a un modelo federal implica una nueva división político-administrativa del país. Esto significa una nueva distribución del poder dentro del territorio, con una significación importante, que es que en cada sección territorial podríamos identificar a las tres funciones del Estado. Es decir, alguien que hace de gobierno, alguien que hace de aparato legislativo con la posibilidad de dictar leyes, y obviamente la administración de justicia, que esa ya está bastante descentralizada. Quedando igual un gobierno central, pero con unas facultades más pequeñas, por lo que la ejecución presupuestaria pasaría en gran medida más bien a los estados o a las secciones territoriales, quedándose el gobierno básicamente con políticas, ¿no es cierto?, defensa nacional política internacional y funciones limitadas para que la gran ejecución sea a través de los estados que conforman ese federalismo. En cuanto a los recursos económicos, ¿esto dinamizaría el manejo precisamente de presupuestos a favor de quienes más lo necesitan? La concepción del Estado federal o de cualquier otro modelo parecido como el español tiene como un significado de... Que es un sistema de autonomías. Sí, acercar las decisiones a la gente. Muchas veces en los estados centralistas las decisiones se toman desde muy lejos, sin establecer cuáles son las necesidades específicas de las distintas poblaciones, que además en el Ecuador son súper diversas. El acercar la posibilidad de la toma de decisiones y la ejecución presupuestaria no solamente implica una atención más especializada y más puntual en lo que se requiere, sino además más agilidad, porque la idea del modelo federal es ya no tener que esperar que el ministro de Finanzas te atienda el teléfono para que te traspasen los fondos, sino que venga de manera automática la asignación de fondos, de tal forma que cada localidad pueda rápidamente ejecutar las obras y sus planes de desarrollo. Y otra cosa muy importante, Fernando, el modelo federal implica que puedan paralelamente subsistir dos visiones. Si un presidente socialista, puede hacer que un gobernador no lo sea y tengan concepciones distintas y el camino que sigan sean distintas, como lo vemos hoy en el gobierno de España y en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde hay visiones completamente distintas pero subsisten en ese mismo sistema, y eso hace que no tengas que atarte a la mentalidad de quien gobierna. O en su defecto, en el caso del federalismo de los Estados Unidos, 50 estados en donde hay gobernadores demócratas o gobernadores republicanos. Igualmente en la República Argentina hay kirchneristas, por supuesto hay peronistas, hay de la Unión Cívica Radical, y el país sigue adelante. Entonces, usted ha dicho lo fundamental: el hecho de que la cercanía al régimen, al gobierno, de los problemas puedan ser estos atendidos rápidamente. ¿Con qué recursos? ¿Con los recursos propios de cada uno de los estados, en este caso de la provincia? ¿Cómo se nutre financieramente el sistema federal? Implica obviamente una reestructuración de los ingresos y de la distribución de los recursos, sin duda, pero también implica una libertad de generar nuevos recursos con nuevos impuestos o nuevas formas para cada localidad. Es decir, impuestos solamente para esa provincia. O
exoneraciones, porque uno puede tener la visión de que mi estrategia es bajar los impuestos para generar inversión en esa localidad. Es una estrategia económica, cada uno va a tener que hacer su estrategia económica. Y respecto pues de los ingresos generales del Estado, tiene que nuevamente hacerse una arquitectura financiera de cómo se distribuye equitativamente. Evidentemente tiene que haber un fondo de solidaridad para ayudar a aquellas regiones, provincias o estados que no tengan una suficiente generación de recursos, y evidentemente el fondo que gobierne o que ayude al gobierno central a manejar. Ahora, tenemos que achicar, por supuesto. Esto implica, pues, adiós burocracia, ¿no es cierto? Tiene que reducirse el gobierno central masivamente, de tal forma que todos esos recursos que ya no se necesitan, si ya solamente vas a hacer un gobierno de políticas y no de ejecución, pues ya no necesitas todos esos edificios gigantescos llenos de gente y de asesores, etcétera, ¿no? Yo me refiero a esa burocracia administrativa, esos ministerios que no hacen ni aportan nada, que tienen cientos asesores de trabajadores, asesores de los asesores, con carro, con asistentes, etcétera, que tienen que eso desaparecer porque no tienen ninguna funcionalidad si ya no van a pasar por ahí los temas, sino que se van a ejecutar localmente, ¿no? Y eso además implica una agilidad. Hoy en día los gobiernos locales, hasta para tomar préstamos, necesitan un aval que se demora más que el préstamo. En la entidad financiera internacional se demora más sacar el aval del ministerio que el préstamo en sí. Más cree en el sistema o en el gobierno seccional la institución financiera internacional que el gobierno que tiene que dar ese aval. Esa es la realidad. Eso es la realidad que se vive, y se vive así en distintas cosas y en distintas zonas. Y es importante decir esto, Fernando. El plantear una idea de modelo de Estado no es una idea contra nadie, es una idea a favor de todos, ¿no? Es una idea para decir, no funciona esto más, busquemos una fórmula en la que atendamos a la gente más rápido y mejor, y esa fórmula no es continuar con el Estado centralista, y por eso me parece muy adecuado sentarnos a hablar de esto, plantear ideas, construir nuestro propio modelo, porque tampoco podemos trasladar modelos de otros países porque somos distintos, pero construir y sentarnos a buscar un mejor Ecuador para la gente, ¿no? Hemos expresado en los diferentes programas en estos días que hay que elevar la discusión al más alto nivel, con profundidad, que no se puede tomar como argumentos simplismos, como aquel que dice, por ejemplo, el abogado Jaime Nebot no pudo ser presidente y ahora quiere ser gobernante del Guayas. Eso nada tiene que ver con alguien que ha dicho hace mucho tiempo que no va a participar en contienda electoral alguna y tampoco va a ser un funcionario público. Aparte que esta discusión no tiene que tener nombre, no tiene dueño, ni tampoco es contra nadie, como yo lo digo. Es una discusión por el Ecuador. Creo que toda la propia capital de la República o el propio Consejo Provincial o los propios cantones de Pichincha son afectados también por el centralismo. La nueva idea que se ha planteado ahora, fíjense, solamente se distribuye $1 de cada 10 entre todos esos municipios. ¿Qué justicia equitativa puede tener eso cuando son los gobiernos locales los que más cerca de la gente están y donde más debería ser la ejecución presupuestaria? Del recurso petrolero, de los dineros del petróleo que deben ser repartidos en los gobiernos seccionales, ha dicho el abogado Jaime Nebot, con una reforma a la ley del COTAD se puede subir de 10 a 20% lo que proviene del petróleo. Esto para todos los gobiernos seccionales. Y en el caso de los tributos, del 20% subir al 40%. Y con ese dinero se va a hacer obra. Y el gobierno no tendría por qué pensar en que le están quitando recursos, porque a su vez el gobierno ya no va a hacer esas obras, sino los gobiernos seccionales. De eso se trata. Primero decirles que la Constitución establece un techo hacia abajo, un mínimo que hay que repartir entre los gobiernos seccionales. Es decir, que no está fijado el techo. Luego fue el COTAD el que dijo, repártase esto y esto de los recursos no permanentes y esto de los recursos permanentes. La propuesta es modificar esos techos, subirlos para que los gobiernos locales reciban más recursos y con esos recursos no se vaya al gasto fijo, al gasto corriente, perdón, sino 100% inversión. ¿Inversión en qué? Infraestructura de educación, infraestructura de salud, carreteras, etcétera, controlado ese fondo de tal forma que se pueda ver obra. ¿Quién se puede quejar de eso? Claro, la burocracia que se pueda sentir afectada sí se va a quejar de eso, porque están viendo que si se va otra parte del presupuesto probablemente pueda correr en riesgo los puestos de trabajo. Y la plata es de la gente
y tiene que terminar en la gente y en la gente de todo el país. Y esa es una propuesta, a mí en lo personal me ha agradado mucho porque no es para una localidad, es para todas las provincias, para todos los municipios, para todas las juntas parroquiales que son los que beneficiarios de esa idea. Es una propuesta en firme y esto de pedir una reforma al COTAD es simplemente unos primeros pasos que podrían precisamente beneficiar de manera efectiva los recursos que son del Estado a favor de los gobiernos seccionales, de la gente de las diferentes provincias. Yo creo que es un gran paso. Y localidades. Creo que es un gran paso, porque implica ya que la ejecución presupuestaria se está ampliando a los gobiernos locales. Es un gran paso para los gobiernos locales poder demostrar que están preparados para asumir más manejo de recursos, más competencia. Así que me parece un paso intermedio excelente. Para terminar, cuando se dice también tiene que haber poder legislativo en cada una de las provincias, igualmente gabinetes en cada una de las provincias, eso podría generar más burocracia, dicen. ¿Se puede reemplazar de otra manera para que no ocurra esto? Porque en los países federales efectivamente hay poder legislativo en cada uno de los estados. La ventaja que tenemos es que podemos construir nosotros nuestro propio sistema y podemos ya recoger errores para no repetirlos de otras experiencias. Por ejemplo, en España sí hubo unas 2 o 3 niveles nuevos innecesarios. Entonces acá tendríamos que reducir los niveles de gobierno, por ejemplo, establecer requisitos para, por ejemplo, si el Consejo Provincial pasa a ser una especie de gobierno provincial, estatal, ya un Estado federal, pues pudiéramos aprovechar ese mismo consejo para poder generar leyes, pero poniendo requisitos adecuados para que aquellas personas puedan manejar o presentarse para ese cargo. Hoy en día, para ser asambleísta, ¿qué se necesita, Fernando? Existir. Solo te nada ponen más. Nada más, existir. Poner tu cédula, decir que tienes 18 años y los resultados los vemos. Entonces, no importa si hay preparación. de modelo, tenemos que cambiar muchas cosas, entre ellas, pues justamente requisitos para ser asambleísta, que son unas personas que hacen leyes, ¿no? Es como que yo me ponga en un quirófano, ¿no? Las leyes son una cirugía legal de altísima calidad, de muchísimos conocimientos, ¿no? Y entonces todas esas cosas es la oportunidad de cambiarlas. Hay que seguir analizando, enfocando el tema en lo sustancial, en esa necesidad de que ante un modelo agotado tiene que haber cambios. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros gracias. en Fernando Aguayo América. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos con nuestro segundo invitado. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón. Desde la ciudad de los Reales Tamarindos, Puerto Viejo, las mujeres más bellas de los 5 continentes, unidas en una noche de gala. República Dominicana, Paraguay, Japón, Ecuador, Brasil, Sudáfrica, India, Venezuela, Tailandia, Belleza, Filipinas, Jocelyn De Santo. Rusia, Tatiana Silfer. Andrea Sáenz, México. Colombia, Anaris Cadavid. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón. En esta parte del programa tenemos como invitado al doctor Joaquín Hernández. Él es el rector de la UES.
un tema que vuelve a estar en la discusión pública, el de la educación, a partir de una decisión gubernamental. Eliminando el examen, ¿se arreglan las cosas de la educación en nuestro país? Doctor. Gracias, Fernando, gracias por la invitación, un saludo muy cordial. Bueno, yo creo que en primer lugar este decreto ejecutivo por el cual se aprueba un nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior no ha sido entendido. Toda la discusión que se ha generado es por la prueba a transformar, cuando en realidad va más allá de ese tema. ¿Qué es lo que en últimos términos está implicado? El reconocimiento de la autonomía y de la diversidad de las universidades e institutos técnicos y tecnológicos en el país. Ese es el objetivo central. Por tanto, quedarse en un aspecto es no entender el proceso. Ahora bien, ¿para qué se necesita este reconocimiento? Porque no es que se entrega, la autonomía no se entrega, se reconoce. Y se descentraliza de alguna manera el sistema, para que las universidades seamos más creativas, más innovadoras y más diversas. A mí me llama mucho la atención que mientras por un lado se habla de la inclusión, y la inclusión no significa la inclusión de iguales, sino también de los diversos, por otro lado se quiere recaer de nuevo y otra vez en un sistema centralizado como los que existen en Venezuela o en Cuba, que no van para ninguna parte. Doctor, ¿ustedes en la universidad privada tienen claro que van a decidir qué tipo de examen de admisión deben establecer? Por supuesto, porque tiene que estar de acuerdo a varios factores. Primero, a la misión de la universidad. Y las misiones son específicas. No es que todas las universidades son iguales. Le pongo un ejemplo. Los exámenes o los procedimientos de ingreso de la UNAM de México, una de las mayores universidades de la región, y del Tecnológico de Monterrey, siempre primero en los rankings internacionales, son diferentes. Y lo mismo podríamos decir de la Iberoamericana de México, Azcapotzalco, etc. Son distintos. Ahora aquí, una vez que se nos dice, admitimos la diversidad, otra vez volvamos de nuevo a lo igual, volvamos de nuevo al centralismo. Yo creo que en este momento, Fernando, me permito opinar, las universidades tenemos no solo unas, sino todas, e incluso los señores asambleístas, que reflexionar sobre dos temas importantes. ¿A dónde va la educación superior a nivel mundial? Yo creo que eso es importante. Volver a repetir Córdoba de 1918 es un incentivo, es un sinsentido, perdón. Pero por otra parte, nuestro compromiso con los estudiantes. Solo decir y utilizar la expresión populista de libre acceso y que las universidades están obligadas a los estudiantes a acceder, es olvidar que nuestro compromiso con ese estudiante es su realización profesional y humana y que tenemos que guiarlo para que encuentre trabajo y sea mejor persona. Yo establecía una diferencia entre cómo receptan esta decisión gubernamental las universidades privadas y cómo lo hacen en el sector público. Lamentablemente la educación es uno de los componentes y factores de ese mal uso, de ese mal manejo. Se lleva a la politiquería y por supuesto al populismo. Entonces en las universidades, en cambio, públicas, lo que se va a decir es qué bueno, ya no vamos a tener exámenes, no va a haber ninguno, así que todos pueden entrar a la universidad. ¿Así se mejora el país o se empeora, doctor? Por supuesto que se empeore. A mí lo que me preocupa más es el compromiso con los jóvenes. No podemos seguirles engañando que con acceder sin más a las universidades desde unos procedimientos iguales, cuando todo el mundo está cambiando, hay más diversidad, van a obtener la salida. No, esa no es la salida. Y por eso yo pienso, y así entiendo, que este decreto que pone en vigencia un nuevo reglamento a la LOES no es sino el cumplimiento de la promesa del gobierno de reconocer autonomía, pero también de que el sistema se impulse, sea creativo y cambie.
Tiene que haber conciencia de que no podemos seguir alimentando esa creación del proletariado con título bajo el brazo, porque eso no acredita absolutamente nada. Sin conocimientos es difícil poder desenvolverse en la vida. Yo creo que esta iniciativa del gobierno que reconoce la diversidad y la complejidad de los sistemas universitarios a nivel mundial tiene que corresponder desde las universidades en dos estrategias. Una, el acercamiento a los colegios, no simplemente para captar futuros alumnos, sino para desde allí encontrar vocaciones, orientaciones, y cada universidad tiene diferentes misiones. Por ejemplo, la ESPOL tiene una misión, nosotros tenemos como UES nuestra misión, y por lo tanto queremos un profesional de una determinada tipología, y así pasa también con la UNAM, pasa también con el Tecnológico de Monterrey, etcétera, con la Universidad Católica de Chile o con otras universidades. Entonces no la podemos... Universidad de San Paulo o de Campiñas, que están también entre las mejores de la región y a nivel internacional. Y eso también yo quería decirle. Otro tema es la internacionalización. Vamos a hablar de eso, doctor, Perfecto. luego del corte comercial. La internacionalización de las universidades. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. China, Singapur, Estonia, Finlandia, Japón son los países que tienen la mejor educación. Por supuesto que el doctor Joaquín Hernández ha revelado también los nombres de varias universidades muy notables de nuestro continente. Anhelaríamos que los ecuatorianos igualmente tengamos nuestro nombre entre los países con universidades las mejores en América Latina, a nivel del mundo, pero hay mucho que hacer y usted quería hablar de la internacionalización de la educación. Yo creo que tenemos que tener una nueva concepción de los títulos universitarios y de la experiencia universitaria. Realmente son pasaportes académicos internacionales. Por ello nosotros procuramos, y este año hemos obtenido, ser una de las 3 mejores universidades en el ranking internacional regional de Times Higher International. Es decir, nosotros estamos como una de las mejores entre las 100 primeras de la región. ¿Por qué razón? ¿Simplemente por vanidad? No, porque nuestro estudiante, si sale del país, si va a una empresa, va a ser reconocido. Se le van a abrir puertas en el espacio europeo, estadounidense, asiático, y eso es fundamental para su futuro. Ahí cumplimos nuestro compromiso. ¿Cuál es nuestro compromiso? Insisto, que se desarrolle como profesional, pero también como persona y encuentre su calidad de vida que él busca. Una educación básica, educación secundaria, posibilitará el que se llegue a la educación terciaria en esas condiciones para poder competir en el mundo. Y más aún, como usted bien dice, las universidades ahora entregan prácticamente un pasaporte, que es el título. En el pasado había que establecer convenios educativos a nivel gubernamental entre un país y otro para que sea reconocido un título o para que se pueda estudiar en otra nación. En la actualidad, la globalización conlleva precisamente esto, el poder competir a nivel del mundo por capacidades. Sí, y evidentemente en ese sentido, como digo, nosotros tenemos que trabajar con 2 actores. Un actor son los colegios.
pero no meramente desde una actitud de ir a buscar futuros alumnos, sino de acompañarlos en la profesión, sobre todo con las generaciones actuales de 18 o 20 años que fluctúan, que ya no quieren estar en un solo trabajo, que no quieren estar en un solo lugar, que buscan experiencias, que ya no son fieles a la marca como somos nosotros. Ellos se abren a todas las marcas. Y el otro actor es la empresa, es la industria, y que es uno de los factores que a nuestra universidad le ha posibilitado, entre otros, estar en este ranking. Sector que debe marcar qué es lo que se necesita, hacia dónde se apunta en el desarrollo, por ejemplo, industrial, tecnológico, para poder ocupar ese tipo de personas con conocimientos. Así es, porque hay una cosa, si las universidades no le damos a las empresas, las personas, y las personas no solamente es un conocedor de un conjunto de conocimientos, sino además es una persona que tiene habilidades, que tiene lo que se llama habilidades blandas, no van a funcionar y las empresas van a formar por su cuenta, como ya está pasando en el Ecuador, a la gente. Ahora bien, ¿cuál es el problema en este momento? Que yo creo que es un problema de sinceramiento. Por un lado, se dice, desde este discurso, lamentablemente manchado por el populismo, que las universidades tienen que dar apertura para todos y que tienen que ingresar todos. Sin embargo, una de las principales fuentes de empleo y de destino son las empresas. Pero demonizamos a las empresas. Decimos que el mercado es malo. Y entonces, por un lado le abrimos una puerta y por otro lado le cerramos otra. ¿Cómo vamos a ir las universidades a las empresas a hablar con ellos, a dialogar, a intercambiar criterios, si estamos por otro lado diciendo que están impidiendo que las personas sean personas o la libertad o cosas por el estilo que pertenecen a los discursos sesenteros del siglo pasado? Tiene que haber un cambio en la concepción de lo que se quiere para el futuro. Yo creo que un sinceramiento. Tenemos que ponernos de acuerdo a dónde queremos ir y ser, digamos, si usted dice que la empresa privada no vale, si usted dice que trabajar no vale, pero manténgalo permanentemente. Pero si usted lo que quiere a este chico de 18 años, de 19, de 20, es darle la movilidad social, como se llama, transformarlo, que se realice, entonces tiene que abrirse a estas instancias que por todos lados se abren, que se están abriendo, que se están transformando. Vivimos un momento en que a nivel mundial se están cerrando universidades. Las profesiones están cambiando drásticamente. Ya no son conocimientos, son competencias, habilidades blandas. ¿Estamos nosotros proporcionando ello a partir de un discurso de oposición, de denuncia, de permanente crítica? ¿O estamos haciendo que estos estudiantes realmente se puedan realizar como seres humanos? Esa es una pregunta que creo que hay que asumirla con toda seriedad. Rigor académico es el que se debe impulsar desde el ángulo oficial. Por supuesto, en el privado lo hacen las autoridades de cada una de las universidades o de los colegios, pero desearíamos que sea una política de Estado buscar precisamente a través del rigor un futuro para todos los jóvenes, como he revelado los países como China, Singapur, Estonia, Finlandia, Japón, que tienen, entre tantos otros, excelente educación. Fíjese, Fernando, que en este ranking, y nadie va a cuestionar a Times Higher International, somos 2 universidades privadas las que estamos, aparte de una pública. O sea, ese mito que había antes de que la universidad privada carece de rigor no existe. Y de hecho, a nivel mundial es lo mismo. Entonces, yo creo que es muy importante y lo que se está haciendo, insisto, con este reglamento, es lo que está haciendo en este momento el nuevo Consejo de Educación Superior, la CENESID, que está muy abierto. O sea, ellos entienden que el futuro está en abrir posibilidades, no en cerrarlas, en dinámicas de apertura, en la diversidad. Las universidades ya no podemos ser las fábricas del siglo XIX que solamente hacían un producto, cuando tenemos a una demanda de diversidades. Entonces, tenemos que estar pendientes de todos estos y sobre todo de nuestros chicos. ¿Quién dice en estas discusiones que quieren volver a Córdoba y todas estas cosas? ¿Cuál es la manera de ser, el tipo, el perfil de los chicos de 17, 18, 19 años que ya no creen en esos grandes relatos? Doctor, muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy amable.
Amigos, recuerden ustedes, para tratar todos estos temas al más alto nivel, tienen esta posibilidad de seguir el espacio Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra Muy mal administrado, por lo tanto, equivocado o un país que tiene super sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.